Bueno, hola chicos, lamento la tardanza, he tenido algunos problemas esta semana, entonces no se preocupen, esta parte de priones, este, pues se va a quedar aquí grabada y sería quizás hasta la sesión del 18 donde podamos resolver dudas, igual si alguien puede verla antes del 11 está bien, podemos platicarla, pero lo importante es que tengan el material disponible. Igual les quería comentar que en cuanto a los problemas que tenemos con los libros, pues hemos intentado darles permiso, pero por alguna razón no los pueden descargar, entonces me gustaría también que revisáramos eso después. Pero bueno, sin más, eh, retomando lo que vimos el viernes, nuestra primera sesión, quedó pendiente esta parte, que es la de priones. Entonces, bueno, volviendo un poquito al contexto, recuerdan que estábamos hablando de los grupos que vamos a revisar durante el curso, ¿no? Que vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar de parásitos. Bueno, de parásitos hay dos tipos. Creo que, bueno, yo les pido disculpas porque de pronto mi mente va como a 1000 por hora y a veces, como soy humano, me equivoco, pero siempre les digo a mis alumnos de ejercicio, es una prueba para que ustedes recuerden que no deben de creer ciegamente todo lo que les diga el profe. Pero les comentaba yo que, bueno, en parásitos vamos a encontrar algunos protozoos y algunos helmintos, y la diferencia ahí es que unos son unicelulares y los otros pues, son animales y son pluricelulares. Dijimos que vamos a hablar de hongos, de virus, y aquí hay un tema muy bonito que también me gusta y lo vamos a ver súper rápido, que son las enfermedades priónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ustedes ya están en segundo semestre, algunos de ustedes ya tomaron el curso de inducción biomédica básica hace un par de semanas, entonces supongo que más o menos algunos de ustedes traerán desempolvados los conceptos de bioquímica y entonces espero yo que recuerden más o menos qué es una proteína. Y es que precisamente los priones son proteínas. Y entonces, o sea, si no les parecía suficiente que nos hiciéramos bolas con los virus, ahora resulta que también las proteínas nos pueden provocar enfermedades. Entonces, bueno, lo que quiero aclarar en este punto es que no es cualquier tipo de proteína, son proteínas muy peculiares y vamos a revisarlas súper rápido. Y bueno, lo que quiero que les quede claro es que los priones se ven en este curso porque recordemos, la materia se llama enfermedades infecciosas, microbiología y parasitología médica. Entonces, los priones son un agente infeccioso, o sea, si bien la mayoría de las enfermedades son causadas por organismos que podemos decir vivientes u organismos que están en medio, como los virus, pues bueno, también tenemos priones. Tenemos pues este tipo de proteínas que les comento. Entonces, por eso están en este curso. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, bueno, ¿qué es una proteína? Aquí siempre les pongo, y aquí es donde empieza un poquito el trabalenguas, ¿no? Si no lo han visto. La proteína priónica celular se le conoce como PRPC. Así la van a encontrar en algunos libros, en algunos artículos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Esta proteína priónica celular la vamos a encontrar normalmente en la membrana pues de diferentes células que tenemos en nuestro organismo. Es decir, es una proteína que está en nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que quiero que les quede claro es que es esta proteína la que va a sufrir una mutación y se va a convertir en un agente infeccioso. Entonces, ahorita pueden estar diciendo, ¿de qué me está hablando la maestra? Bueno. Recordemos que las proteínas, yo siempre les digo que las proteínas son los legos de la vida, ¿no? Bueno, y no nada más de la vida, pero son como, yo me los imagino así, como piezas de Lego. Entonces nos van a servir para armar diferentes cosas. También en este punto espero que recuerden, y si no, pues saquen sus apuntes de bioquímica, que una proteína, pues es una cadena muy, pero muy, 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 muy larga de aminoácidos, ¿no? Y si no se acuerdan que es un aminoácido, pues igual, desempolven los libros de, de bioquímica para que no les esté hablando yo como en blanco, ¿no? Lo importante siempre es que ustedes conecten conocimientos, ¿no? En este punto yo esperaría que dijeran, entonces de esto me está sirviendo. Como ahora recuerdo que es un aminoácido y que gracias a este
la terminación amina que tienes, y por su conformación, química se une en cadenas muy largas. Entonces ahora puedo entender que pueden, formar, proteínas, ¿no? Por eso era importante que llevaran química en la secundaria y en la prepa. Pero bueno, el punto es que, les digo, aminoácidos, cadenas muy, muy largas de aminoácidos. Los aminoácidos que normalmente se encuentran, en las proteínas, por ejemplo en los humanos, bueno, casi en todos son como 22, 23, si no mal recuerdo. Y bueno, a partir de esas se pueden hacer un sinfín de combinaciones. Y les repito, las proteínas tienen muchísimas, o sea, son cadenas larguísimas, larguísimas, larguísimas de aminoácidos pegados unos con los otros. Y entonces cada superplegamiento de estas, bueno, supercadenas de estas, aminoácidos se van a convertir en piezas, ¿no? Entonces estas piezas se van a juntar y también van a formar cosas, ¿como qué? Pues nos permiten formar organelos, nos permiten formar material genético, nos permiten formar, eh, pues les digo, organelos pueden ser membranas celulares, diferentes tipos de organelos, les repito, las proteínas las vamos a, por ejemplo, en los virus, las vamos a encontrar en sus cápsides, etcétera. Entonces, las proteínas, ¿de dónde vienen? Igual, si recordamos lo que hay, en genética, vamos a recordar que la manera de obtener estas piezas para armar, o bueno, si no conocen los Legos y les gustan los videojuegos, estas piezas de Minecraft, ¿de dónde las obtenemos? Pues a partir de una receta, ¿no? Y esa receta, pues ese recetario lo vamos a encontrar en el ADN. Espero estar siendo como clara, espero que recuerden, y si no, pues bueno, ya iremos resolviendo sus dudas hasta donde se pueda. Entonces les comento, recordemos que es importante que si en este momento no lo tienen fresco, revisen rápido lo que es la traducción y transcripción de del ADN. Y entonces de ahí podremos recordar que a partir de la lectura que vamos a encontrar en el ADN, a la cual se le llama genes, recordemos que un gen es un fragmento de ADN que se puede traducir. Y cuando hablamos de traducir, estamos hablando de que se puede convertir en una proteína. Es decir, el ADN es una cadena larguísima, es como una enorme biblioteca de recetas, y entonces una receta en particular para una proteína es un gen. Bueno, yo lo veo así, de una manera muy burda, ¿no? Obviamente, si le van a decir eso a su maestro de química, de genética, tal vez les digan, usamos terminología más exacta, ¿no? Pero bueno, de manera burda yo así lo veo, ¿no? El ADN es como una gran, gran biblioteca y de ahí podemos sacar nuestra receta para hacer una determinada proteína. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, a lo que voy, y regresando un poquito a los priones, es esto. La proteína priónica celular se llama así porque es una proteína específica y esa es la única que sufre una mutación y que se convierte en un agente infeccioso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de replicarse y pues de esta manera causar una enfermedad y se puede transmitir. ¿Ok? Entonces, bueno. Por eso les dejo aquí la definición rápidamente. Como les digo, esta proteína priónica celular la vamos a encontrar pues en muchísimas partes de nuestro cuerpo y en diferentes animales, no nada más en los humanos. Entonces, bueno, un prión, que principalmente se le conocía, bueno, al primer prión que se describió se le conocía como proteína priónica de Scrappy, por eso tiene aquí una SC, es esta proteína priónica celular que tuvo una mutación, o bueno, mm, una, un cambio conformacional, más que una mutación, creo que sería más correcto decir un cambio conformacional, y entonces ahora se convirtió en un agente infeccioso. Entonces ahí les va de nuevo. De manera natural en nuestro cuerpo vamos a tener esta proteína priónica celular que tiene diferentes funciones, nos sirve, ¿ok? Entonces de pronto algo pasa, que vamos a ver también ahorita en esta pequeña presentación, que esta proteína en específico sufrió un cambio y este cambio, que tampoco es un cambio al azar, es un cambio específico, le va a dar las propiedades para volverse un agente infeccioso. Entonces aquí estamos viendo este dibujito. ¿Y qué quiere decir? Bueno, como les comentaba de nuevo, las proteínas son cadenas larguísimas de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Las cadenas larguísimas de aminoácidos en nuestro cuerpo pues no andan ahí como cuerdas, ¿no? Ni como cabellos o como lo que se puedan imaginar, están altamente compactadas. Entonces, bueno, les recuerdo, si desempolvamos nuestros apuntes de proteínas y de bioquímica, pues sabremos que tienen diferentes estructuras las proteínas dependiendo del tipo de plegamiento que tengan. Y entonces hay unos muy comunes que son el alfa hélice y la beta plegada. ¿Ok? Las alfa hélice, obviamente estas son caricaturas, ¿no? Las proteínas se ven en la vida real un poco diferentes, pero bueno, este es más o menos el espectro que harían, por eso vemos estas caricaturas. Entonces, bueno, las alfa hélice, como su nombre dice, pues parecen hélices, ¿no? Y después, el segundo nivel como de plegamiento son las beta plegadas, que serían estos como triángulos que estamos viendo en forma de flecha, ¿no? Así es como se simbolizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una proteína con alfa hélice, digamos que el alfa hélice tiene una cierta propiedad para mantener esa forma y las betas plegadas, digamos que tienen una conformación que es más difícil de cambiar. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de proteínas, material genético, bla, 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 hay un término que se ocupa comúnmente que es la... Ay, los vecinos, lo siento. Ay, ya me desconcentraron. Am, es un proceso en el que si nosotros calentamos mucho una proteína, esta se va a desplegar, o sea, va a perder la forma que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a perder algunas de sus propiedades, porque como les decía yo, de manera natural, una proteína tiene una forma particular que es determinada por este tipo de conformaciones. Y entonces, si le cambias la forma a esta pieza, pues puede perder su función. Si ya no recupera su forma, pues va a perder su función. Es decir, si yo tengo mi Lego que es cuadradito y le paso les repito, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero le paso el encendedor y la derrito un poco de un lado y después la quiero meter en el mismo lugar para que encaje, lo más probable es que ya no encaje porque aunque sigue siendo la misma pieza de Lego con el mismo plástico, ya no tiene la misma forma. No sé si me explico. Espero que sí. Entonces, a este proceso ya me acordé, se le llama desnaturalización de las proteínas. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alfa hélice, es relativamente fácil de desnaturalizarla, es decir, con calor o algún proceso químico podemos hacer que pierda esta forma, ¿ok? Pero cuando tenemos beta plegada, digamos que esta es una conformación un poco más fuerte y entonces es más difícil eh, hacerla cambiar de forma, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, estamos diciendo que las proteínas priónicas de Scrappy, o sea, los priones, eh, o sea, se vuelven agentes infecciosos. Entonces, en teoría, si nosotros pudiéramos desnaturalizarlos, pues las desactivaríamos. Y aquí estamos hablando de inactivarlas porque pues no podremos decir que las matamos porque ni siquiera están vivas. O sea, aquí ya ni siquiera hay un debate como en los virus que decíamos, hay material genético. O sea, no, aquí es una triste proteína. O sea, eso es uno de los problemas de estas cosas, que ni siquiera van a generar anticuerpos porque son una triste proteína. O sea, ni siquiera hay material genético involucrado. Y pues lo único que quedaría aquí sería pues cambiar su forma, sería una manera de evitar pues, que nos diera la enfermedad, ¿no? Pero bueno, ahorita voy para esa parte. Entonces, bueno, dicho esto, pues resulta ser que los priones, les decía yo, al principio son proteínas priónicas celulares, están ahí en nuestras celulitas haciendo su trabajo y de pronto sufren este cambio conformacional y les repito, no es un cambio al azar, sino que aquí nos lo explican muy bien. Esta proteína priónica celular, de manera original, suele tener en su conformación un 42%, o bueno, en su estructura, un 42% de alfa hélice y más o menos 3% de beta plegada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sufre este cambio conformacional, ahora lo que va a pasar es que su estructura va a tener alrededor del 30% de alfa hélice, fíjense, disminuyó más o menos en un 10%, obviamente estos son aproximados, en un 10% disminuye el alfa hélice, y el problema viene aquí. En una proteína priónica celular tenemos 3% aproximadamente de beta plegada, pero cuando sufre este cambio conformacional,
tiene más o menos el 43%, o sea, casi la mitad de esa proteína, su estructura se vuelve beta plegada y eso es lo que las hace altamente resistentes. Ese es uno de los problemas, ojo aquí. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en los priones. Recordemos, tenemos proteína priónica celular con estos porcentajes estructurales, si queremos verlo así, que van a sufrir este cambio conformacional peculiar. O sea, no es un cambio conformacional al azar, de cualquier forma, de cualquier tipo de proteína. Es esta proteína con este cambio, ¿ok? Y entonces es esta la que se va a convertir en un agente infeccioso y estas son las que generan las famosísimas encefalopatías espongiformes transmisibles o conocidas como EET. Y se llaman así, bueno, igual ahorita rápido se los voy a dar, pero los voy a spoilear. Y llevan ese nombre porque los priones son algo bien peculiar, chicos. Y es que una de las peculiaridades que tienen es que aparte de ser proteínas, no, o sea, es como si tuvieran una preferencia. Normalmente donde van a causar más daño va a ser en el sistema nervioso, principalmente en el sistema nervioso central. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se empiezan a hacer cúmulos de estas proteínas en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo. Y esto va a empezar a causar oquedades o agujeros y le va a dar al cerebro una forma como de esponja. ¿Ok? Por eso llevan ese nombre, encefalopatía espongiforme y es transmisible porque, bueno, en su momento se descubrió que eran agentes transmisibles, pero ahorita vamos a hablar de eso. Por aquí les enlisto rápidamente lo que son las características básicas. Les digo, esta presentación ya la tienen en la plataforma. Digo, por si no la han revisado, por favor, dense una vuelta por la plataforma. Igual si hay algún problema, pues me avisan. Y entonces, bueno, aquí están sus características. Decíamos, únicamente son proteínas. Ok, aquí decíamos, no hay material genético ni nada. Y debido a la conformación que tienen, que es lo que yo les decía, esta alta cantidad de betas plegadas en su estructura, le da una alta resistencia. ¿Qué tan alta? Pues quizás numéricamente no les puedo decir, pero lo que sí les puedo decir es que esas cochinas proteínas, pues no las podemos inactivar con calor tan fácilmente e incluso llegan a ser resistentes a radiaciones ionizantes e incluso a los rayos ultravioleta. Imagínense, son muy, muy resistentes. Y eso pues causa otro problema porque aparte ya dijimos que pues el sistema inmune no lo va aquí, por eso está aquí en otro color, el sistema inmunológico no las va a reconocer. Entonces, ¿por qué? Pues porque son proteínas que están como enlistadas en nuestro cuerpo, son parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, pues ya ahí tenemos otros dos problemotas. Otra cosa es que también son resistentes a las proteasas, es decir, estos mecanismos naturales de nuestras células para deshacerse de ciertas proteínas que ya no sirven o de ciertos residuos dentro de la célula, pues también pues se las pasan por el arco del triunfo los priones. Entonces, bueno, ahí ya tenemos muchas de perder con ellos. Y por eso les digo, pues por consecuencia son resistentes a los procedimientos estándar de esterilización, es decir que pues no los vamos a deshacer con alcohol ni con, pues a lo mejor con una concentración muy, muy mortal de cloro, pero pues no, normalmente necesitamos utilizar, no es que sea imposible, pero sí necesitamos métodos más rudos este, de esterilización para poder inactivar a los posibles priones, ¿ok? Entonces esas son las características generales. Ahora, esta diapositiva también es buena que la recuerden. La titulé bueno, se titula Gen PRP. Si no puedo decir que yo la titulé porque, bueno, esto también se lo revió un poco al coordinador del módulo. Pero bueno, me parecía información bastante sintética y buena. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Les decía yo que un gen es una receta para una proteína en específico, ¿no? Y ya dijimos que los priones provienen de la proteína priónica celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los genetistas y toda esta gente, después de hacer miles de estudios, descubrieron el gen exacto donde aparece donde aparece este cambio conformacional y la proteína que es la que va a generar potencialmente un prión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De manera normal, este gen está involucrado con la producción de glicoproteínas, transducción de señales, adhesión celular, distribución de receptores de acetilcolina y aquí está el
secreto. La mayoría se expresa a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué les estoy queriendo decir? El gen PRP es el que genera, les repito, la proteína priónica celular. Y dijimos que esa, en estado normal, cumple todas estas funciones en algunas de nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la mayoría de ellos se expresan a nivel del sistema nervioso central, ahí es donde vamos a encontrar una mayor conformación. ¿Ok? Entonces, cuando aparece este cambio conformacional, pues lo que más se va a ver afectado va a ser en donde mayor cantidad de estas proteínas se expresan, que es el sistema nervioso central. Entonces, bueno, espero que les quede claro. Aquí pues nos dicen, les digo, como ya lo identificaron, hasta nos dicen en qué cromosoma se encuentra este gen y para todo lo que codifica, ¿no? Entonces, bueno, ahí les queda. Entonces, bueno, maestra, ¿qué es lo que provoca estos errores en el plegamiento de estas proteínas priónicas celulares? Pues miren, hay de 3 sopas conocidas hasta el momento. La más común de ella son las formas infecciosas, que son más de la mitad de los casos. Y esto quiere decir, bueno, es muy chistoso porque, bueno, y volvemos a lo mismo, después de hacer varios experimentos, pues descubrieron que cuando tenemos un prión, ya dijimos que esto significa proteína priónica de Scrappy, este es el prión, ahorita les voy a decir por qué se llama así. Cuando uno de estos priones aparece y entra en contacto con una proteína priónica celular normal, pues hasta la fecha, o bueno, yo quizás puedo andar atrasada de noticias. No me he documentado tanto al respecto en el último año, quizás, pero lo que sí les puedo decir es que hasta donde yo me quedé, esta proteína eh, va a tocar, o sea, volvemos a lo mismo, estas son explicaciones un tanto burdas, ¿no? O sea, no me voy a poner a darles ahí toda una plática de, este, de bioquímica y física cuántica y así, pero el punto es que esta proteína entra en contacto con la proteína normal y la convierte a una proteína priónica de Scrappy, es decir, un prión. O sea, ¿cómo? Sí, esta proteína malvada, si quieren verla así, agarra y convence a esta otra. ¿Cómo? No, no sé, no sabemos. Les digo, a lo mejor alguien ya lo descubrió, pero hasta el momento, hasta donde yo sé, no se sabe. Pero el punto es que la convence y de que cambie su conformación y la convierte en un prión. Oh, esa es una de las grandes preguntas de la ciencia. Entonces, bueno, esta es la forma más común. Entonces, bueno, maestra, ¿cómo puedo obtener yo, o bueno, de dónde se obtienen normalmente estos priones que si entran en contacto con mis proteínas priónicas celulares normales, las van a convertir en priones? Ah, pues, ¿cómo la ven que la mayoría de estas infecciones se da por los alimentos? ¿Y en qué alimentos puedo encontrar priones, maestra? Pues principalmente en las vísceras de animales que ya estén infectados, especialmente en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso, maestra? Pues quesadillas de seso, sopita de médula, o como vamos a ver al final en uno de los padecimientos, pues incluso la gente que llega a practicar el canibalismo y pues cuando se comen el cerebro o el sistema nervioso, pues están expuestas a estar consumiendo un material eh, que ya tiene estos priones y entonces estos priones pues llegan a las células sanas del hospedero y lo enferman. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo llegan estos priones ahí? Pues bueno, una vez que nosotros ingerimos esta carne o estos cerebros, estos priones, eh, estos llegan a las células de Peyer, si no mal recuerdo. Bueno, ustedes llevarán digestivo, me dirán. Y entonces a partir de ahí escalan por el sistema nervioso periférico hasta que llegan al sistema nervioso central donde se van a expresar de manera más rápida, porque como ya dijimos, a la mayor cantidad de proteínas priónicas celulares las podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central. Entonces llegan desde el intestino hasta el cerebro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la forma más común. Ahora, hay otras dos formas que no son tan comunes. Una es la hereditaria, que es algo así como el 1%. Así. Bueno, era como el 2%, o sea, es muy poquita.
Y pues bueno, como lo dice el nombre, ¿no? O sea, tuviste la mala suerte de que alguno de tus antecesores, o sea, tu padre o tu madre, te heredaron una mutación en la cual tus proteínas priónicas celulares cambian de conformación y pues tú mismo produces los priones. Es bastante rarísimo. De por sí, cabe mencionar que no es tan común tampoco, no son tan comunes las enfermedades, estas encefalopatías por consumo de alimentos, ya en esta época no tanto. Pero bueno, estas formas hereditarias pues son todavía más raras. Y todavía más raras están las formas esporádicas, que como lo dice su nombre, son esporádicas. O sea, tú andas muy normal, con tus células priónicas celulares normales, no te comiste ningunos tacos de seso con priones, y tampoco nadie de tus padres te heredó un gen de mala suerte, pero pues no sé, eh, un día, no sé, pues te expusiste a algo o tu mismo cuerpo generó alguna mutación y aparecen los priones. También es rarísimo, pero puede pasar. Entonces, bueno, pues esas son las formas normalmente que causan los errores en el plegamiento. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Ya vimos qué es lo que las provoca, qué son los priones, de dónde provienen, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como les comentaba yo, pues afecta no nada más a los humanos, afecta a otro tipo de animales, ¿ok? Y bueno, aquí hay otro inconveniente, aparte de decir que son proteínas, que el sistema inmunológico no las va a reconocer y que, decimos que el sistema inmunológico no las reconoce y que aparte son muy resistentes, ¿no? Bueno, otro problema que hay con estos priones o con estas enfermedades priónicas es que son de desarrollo muy lento. ¿Ya vieron? Entre 2 a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que el individuo entra en contacto con estos priones y que se infecta, puede tardar añísimos en manifestar un síntoma. Y ya para cuando lo manifiesta es porque ya hay un daño muy grave y empiezan a decaer. Normalmente es lo que pasa. Ahora, otra cosa que les quiero aclarar desde aquí es que ninguna de estas enfermedades tiene cura. O sea, aunque ya decíamos que en teoría si pudiéramos inactivar estas proteínas, pues no habría problema, pues eso nos suena muy bien quizás a nivel de superficie, porque bueno, no se los comenté antes, pero otra forma que hasta cierto punto podría ser obvia de cómo adquirir los priones, pues sería que estuvieran en un quirófano, abrieron a alguien que tenía alguna enfermedad priónica, no lavaron bien el material, no lo esterilizaron correctamente y abren a otra persona y pues también es una manera de transmitir estas enfermedades, ¿no? Eh, pero bueno, el punto aquí es que, les digo, estamos hablando de que se pueden inactivar a nivel de superficies, pero dentro de una persona, pues la verdad está muy difícil que vayas a meter a la persona en un autoclave o que, o que la vayas a meter en cloro o algo así bien extremo para matarle los priones, ¿no? O sea, no es algo ridículo. Así que estas enfermedades pues no tienen cura y pues las personas lo más seguro es que se mueran de esto. Y bueno, no nada más las personas, los animales infectados. Pero bueno, les repito, la relevancia de estos agentes infecciosos aquí es eso, que son agentes infecciosos. Entonces, bueno, siguiendo con esto rápidamente, em, algunas de las especies, pues, de las que hay mayores estudios, pues, en ovejas, vacas y el humano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes leen rápidamente esta tablita, se van a dar cuenta que los síntomas, la verdad, son bastante ambiguos, tanto en la parte psíquica, o sea, como en las manifestaciones de algún modo de conciencia o psicológicas, y la fase orgánica, que van a ser manifestaciones que vamos a ver pues ya a nivel del cuerpo. Entonces, si las revisamos, nos vamos a dar cuenta que, pues, híjole, está difícil, ¿no? ¿Cómo diagnostico esto? Fíjense. En las ovejas se ven cambios de comportamiento, o sea, ¿eso qué? Cambios de temperamento, volvemos a lo mismo. Picor aparente que obliga a rascar y flotar. Esto siempre se los dejo aquí porque aquí hay les quiero hacer otra pequeña nota histórica y es de dónde viene el nombre de proteína priónica de Scrappy, que les dije yo unas diapositivas atrás. Y es precisamente por esto. Las enfermedades priónicas, aunque en ese entonces no se sabía que eran priones lo que las provocaba,
sí se había reportado por allá de 1800 y cacho. Y los que lo notaron fueron los granjeros ingleses, que normalmente pues lo que criaban ahí eran ovejas. Entonces ellos pues no sabían de priones ni nada por el estilo, pero lo que sí sabían es que de vez en cuando algunas ovejas empezaban a rascarse, o sea, les empezaba a dar una terrible comezón y empezaban a rascarse contra las bardas y las rejas de la granja hasta que literal se arrancaban el pelo y la piel. Entonces de ahí viene que le pusieran scrappy, porque scrap en inglés significa eso, significa como rascar, como frotarse. Por eso en algunos libros pueden encontrarlo como rascadera, ¿no? O algo así. Soy chistoso, pero pues sí, es a lo que hace referencia. Entonces, por esta cuestión histórica es que cuando se descubren los priones, que fue este señor Prunisher, pues él decide ponerles de Scrappy, precisamente por esto, porque aunque les repito, no se sabía en ese entonces que los provocaban los priones, la gente, cuando sus ovejas empezaban a hacer esto, pues les decían que tenían Scrappy, que tenían la rascadera, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí hay una cuestión histórica. Pero volvemos a lo mismo, o sea, tienes un animal que se rasca y que se comporta medio raro, pero pues, igual y eso no necesariamente quiere decir que tenga priones, es que no sé, o sea, eso es como la fiebre, ¿no? Ustedes entenderán, el que alguien tenga fiebre te indica que algo anda mal, pero no te va a decir qué es lo que anda mal. En fin, en la fase orgánica vamos a ver pérdida de la coordinación, o sea, se van a mover de manera normal y pues pérdida de peso, ¿no? Entonces les digo, o sea, sí, notas que había algo mal, pero pues está un poco difícil, ¿no? Después en las vacas, ¿qué podemos ver? A presión progresiva, les digo otra vez, o sea, como agresividad. De ahí, si en este punto alguno de ustedes dice, ay, no es como esa enfermedad de las vacas locas, pues bueno, si alguna vez en su momento de sus pequeñas vidas han encontrado, bueno, ya tienen un ratito, 18, 19 años, pero si en algún punto de sus vidas les han hablado o han escuchado sobre las vacas locas, pues aquí es donde su cerebro debe unir todo, y es precisamente porque eh, precisamente en las vacas se manifiesta como un poco de agresividad, igual con movimientos raros de la coordinación y pues se veían como locas, por eso les pusieron las vacas locas. O sea, fíjense, en las ovejas es Scrappy, es rascadera, en las vacas es vacas locas, ¿no? Después en los hombres, pues volvemos a lo mismo, con cosas bien ambiguas, ¿no? Modificación del comportamiento, modificación de la personalidad, o sea, si alguien con esquizofrenia también, ¿no? Trastornos de la memoria. Dolores intensos en las extremidades inferiores, demencia, diestesia y por lo que andaban sufriendo ahora algunos en la vacunación por la famosa postración, ¿no? Que es estar acostado y no poderse levantar. Entonces, bueno, nos queda claro que es un poco difícil diagnosticarlas. Perdón, es que tomo tantita agua porque si no. Entonces es un poco difícil diagnosticarlas por esto. Los síntomas son bastante ambiguos y bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los priones, y esto se los dejo también como una nota, es que son transmisibles y se los pongo en un color así diferente porque quiero que entiendan a qué se refiere esa palabra, ¿ok? El que digamos que un prion es transmisible indica que ya se han hecho experimentos en el laboratorio y se ha demostrado científicamente que efectivamente estas proteínas son las que al ser inoculadas en un animal sano provocan una encefalopatía, ¿ok? Entonces no es algo que se haya sacado de la nada, sino que, este, pues, ya se comprobó. Por eso se los pongo aquí, es importante que lo sepamos. Y pues bueno, otra característica que habíamos mencionado antes es que no es exclusiva de los hombres, sino que también puede pasarse de un animal a otro. Y precisamente ahí es de donde viene que no es casualidad que en la tablita principal de la que hablamos de priones, pues estén estos tres bichos, ovejas, vacas y humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene todo esto? Bueno, fíjense, les va rápidamente. Habíamos dicho que por allá del 1800 y cacho ya se había descrito el scrappy en las ovejas. Pero ¿qué creen? Que por allá de los años 70 y 80 empezaron a hacerse producciones, digamos, industriales de vacas, de ganado. Y entonces yo no sé a quién
yo no podría decir si es bueno o malo, pero yo no sé a quién se le ocurrió que para que las vacas crecieran más rápido y más fuertes y más grandes, había que darles más proteína y que la forma más barata de darles la proteína era pues moler los restos de ovejas que habían sobrado, porque pues sabemos que pues se matan a los animalitos y quedan restos de ellos. Entonces, a alguien se le ocurrió que era una excelente idea tomar estos restos de oveja y de otros animales de la granja, molerlos y dárselos a las vacas, incluso partes de otras vacas, ¿no? Para que así consumieran más proteína y crecieran más rápido. Entonces, bueno, pues estas vaquitas resulta que se comieron algunas ovejillas que tenían Scrappy y entonces dio la de malas que el Scrappy también pues encontró su manera de modificar, de encontrar este prión, bueno, de esta proteína priónica celular, que es la que se puede convertir en un prión en las vacas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, mis niños? Pues, ¿quién se come las vacas? Ajá, nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que un chorro de gente ingirió sin saber vacas que traían pues priones. Y como consecuencia ellos también se infectaron y también desarrollaron pues encefalopatías. ¿Ok? Ahora, estas encefalopatías pues tienen algunas variaciones y también dependiendo del animal reciben diferentes nombres. Las encefalopatías espongiformes transmisibles en las ovejas pues se conocen como Scrappy. En las vacas se conoce como encefalopatía espongiforme bovina y pues en los hombres pues se han reconocido como 3 o 4 tipos diferentes de enfermedades priónicas. Y ahora, tenemos aquí otra pequeña tablita. Aquí fíjense, les dejo una fotito de una pobre oveja que le dio esta famosa rascadera. Y fíjense, la pobre ya se rascó tanto que ya hasta la piel se arrancó la pobrecita. Entonces este es un, un, un ejemplo de una ovejilla con scrappy. Y en esta tabla pues podemos ver diferentes enfermedades priónicas que ya se han registrado, normalmente en qué animales los vamos a encontrar, cómo se llama el prión que les provoca las enfermedades, dónde los podemos encontrar, en qué fecha fueron descritos, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí en rojo les dejo las 4 de las que vamos a hablar rápido aquí. De Scrappy pues ya les hablé, ¿no? Entonces nos faltan estas que se manifiestan principalmente en las personas, digo, estas dos en las personas, que es Kuru, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y bueno, la encefalopatía espongiforme bovina, que dijimos que es la de las vacas locas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó con las vacas locas? Por allá de los 80s, como les decía, pues pasó este incidente de que les dieron de comer pues restos de otros animales. Estos animales resulta que traían poriones y pues bueno, ya habíamos dicho, si recuerdan unas diapositivas atrás, que estas enfermedades tardan muchos años en manifestarse, entre 2 y 10 años en manifestarse, ¿ok? En las vacas, en promedio, la manifestación de síntomas es alrededor de unos 5 años, a partir de que la vaca consume los priones. Entonces, bueno, uno podría pensar, ¿y cómo es posible que se haya enfermado? Porque se enfermó un chorro de gente, en los años 90. Entonces, ¿qué es lo que pasó, chicos? A ver, hagamos cuenta. En los 80s, más o menos, estas vacas empezaron a consumir priones. Y dijimos que tardan más o menos 5 años en aparecer los síntomas en las vacas. ¿Pero qué creen? Que muchas de ellas son sacrificadas a los 2 años para nuestro consumo. Entonces, échenles cuentas. Muchas de esas vacas, antes de manifestar los síntomas, fueron consumidas por personas y pues nadie sabía que estaban enfermas porque todavía no manifestaban el cuadro. Entonces, un chorro de gente de los 80s al 85 o finales de los 80s consumieron vacas con priones sin saberlo y unos años después empezaron a manifestar las enfermedades priónicas, porque recordemos que tardan muchos años en aparecer. Y entonces fue hasta los 90s que se dieron cuenta de que algo estaba pasando ahí. Entonces, bueno, ya se empezaron a hacer los estudios y se dieron cuenta que pues provenían estas enfermedades del consumo de la carne mal cocida de las vacas. Y bueno, a partir de eso, no se me espanten, pues ya se prohibió que se les dé de comer a los animales pedazos de otros animales, ya se tienen bastantes controles con
pues con los animales de granja. Sin embargo, por eso también es importante, no solo por los priones, sino por otro tipo de parásitos, que siempre que consumamos carne, de preferencia cómensela bien cocida, chicos. No anden comiendo eso de que ahí a medio término y así. La verdad es que, pues sí es jugársela. Y más si no saben, si no pueden asegurar la procedencia de esa carne, ¿no? Entonces, bueno, aunque ya se ha vuelto algo bien raro, mejor, más vale prevenir. Por ahí dicen que lamentar. Entonces, cómanse su carne muy bien cocida, por favor. Y pues bueno, básicamente eso es lo que pasó con las vaquitas. Entonces, pues bueno, durante esos años, aquí les dejo cuántas vacas perdieron y pues nada más imagínense cuántos millones de dólares y de libras esterlinas se perdieron también. Chorro de años y chorro de dinero. También por eso se vieron forzados pues a meterle el turbo a las investigaciones, ¿verdad? Tampoco crean. Y bueno, aquí esto no se los comenté por aquí, pero bueno, volviendo rápido a esto de las fechas, he de decirles que fue por el 86 más o menos cuando esta persona que descubrió bueno, que le da el nombre a los priones, eh, que los descubre, ¿no? Que empieza a pensar en ellos, por allá del 86. Y fue hasta 1997 cuando este investigador se gana el Premio Nobel de Medicina precisamente por el descubrimiento de los priones y por demostrar que eran el agente infeccioso que causaba la enfermedad de las vacas locas. Entonces ahí se los dejo. Se llamaba Stanley Brunicer. Si luego les interesa, por ahí les puedo recomendar un libro de él muy bueno donde cuenta pues todo lo que le pasó, ¿no? Antes de llegar al Nobel. Pero en fin, ya casi acabamos. Eh, mm, mm. Rápidamente, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y como les digo, las enfermedades priónicas, o sea, sí son de importancia médica, pero pues son muy poco comunes. En el caso de Creutzfeldt-Jakob, creo que ahí, no sé, aparece una persona por allá de una en 1 millón, no sé si es como una en 6 millones, es muy rara, pero existe la enfermedad. Normalmente, dentro de las características que han podido enlistar, es que pues tienen una manifestación como deterioro de la memoria rápido y progresivo y que se manifiesta curiosamente en personas mayores de 60 años. Y pues bueno, como les decía, comportamientos, pues cambios de comportamiento, falta de coordinación. Les digo, o sea, cosas como que son medio ambiguas. No estoy diciendo que esto esté mal, solo estoy diciendo que pues esto dificulta un tanto el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Em, pues como les decía, ya a partir de que aparecen los síntomas en muchas de estas enfermedades, pues el deterioro es muy rápido y en Creutzfeldt-Jakob en menos, o sea, a partir de que presentan los síntomas, el 90% de las personas se muere en el primer año a partir de que los manifiestan. Les digo, el deterioro es súper rapidísimo. Se quedan pues sin movilidad, ya no pueden luego ni siquiera tragar ni nada y pues se mueren. Así es esto. Ahora otra enfermedad muy famosa es el Kuru. El Kuru, pues bueno, fue descubierto en Nueva Guinea, en una aldea que andaba por ahí. Y esta palabra en el idioma autóctono significa temblor. Y se caracteriza por eso. Quienes la padecen sufren temblores, así como si tuvieran Parkinson. Eh, y bueno, desnutrición, entre otras cosas. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que en este pueblo lo que practicaban era el canibalismo. Y bueno, el problema también ahí es que tardaron un poco en darse cuenta o en pensar que pudieron haber sido priones los que causaban esta enfermedad porque se presentaba principalmente en niños y mujeres, no en los varones, en los varones grandes. Entonces, esto llevó a pensar que quizás era algún problema genético de esa tribu. Sin embargo, pues después de hacer varias investigaciones, etcétera, pues se dieron cuenta de que lo que estaba pasando es que pues en esta tribu, les repito, se practicaba el canibalismo y entonces pues digamos que las partes que ellos consideran como fuertes o buenas, es decir, como el músculo y así, se la dejaban a los hombres, que tenían que salir a cazar, etcétera, y a los niños y a las mujeres, que tienen como un estatus pues más bajo en el escalafón social, les dejaban las vísceras. Y como ya les decía yo, pues en las vísceras que va, pues va la médula, va el encéfalo, los nervios, y por eso este grupo era el que principalmente manifestaba los problemas eh,
pues los problemas de enfermedad priónica. Pues ya a lo largo de los años, lo que también se ha notado es que, pues dependiendo de la enfermedad priónica que te dé, si bien se sabe que se afecta al encéfalo, dependiendo del prión, es donde se suele a ver la acumulación de las proteínas malformadas. En el caso de Kuru, pues ya se sabe que pues en más o menos el 70% de los casos genera estas acumulaciones de las que yo les hablaba principalmente en el cerebelo, ¿no? Y por eso la principal manifestación que vamos a ver pues van a ser temblores, porque el cerebelo pues está muy comprometido con el sistema motor, ¿ok? Les decía, pues aquí está lo de el canibalismo. Y pues bueno, por allá del 59, antes de que se descubrieran los priones, lo que sí descubrieron antes de poder demostrar que los priones eran los que causaban estas enfermedades, lo que sí se dieron cuenta es que quienes padecían Kuru y Creutzfeldt-Jakob, pues cuando se hacían cortes del cerebro, obviamente las personas ya muertas, no vayan a pensar ustedes que van por ahí haciéndole trepanaciones a la gente para sacarle un, pues no, está muy invasivo, ¿no? O sea, después de que las personas mueren, pues ya, se les hacían cortes a los cerebros y de lo que se dieron cuenta es que tenían algo en común entre ellas y después también se dieron cuenta que tenían algo en común con el Scrappy. Entonces, fíjense, un corte de estos en un cerebro normal debería verse como esta zona que les estoy señalando aquí, así, pero en toda la imagen. Sin embargo, si se dan cuenta, van a notar que en cada una de estas enfermedades priónicas, pues se ven agujeros, literal, ¿no? Como queso de puerco, no sé. Y precisamente son provocados por lo que les comentaba, por los cúmulos de priones que van matando también a las células que están alrededor y generan estas cuestiones, bueno, aparte de todo un proceso inflamatorio, etcétera, y pues les da este aspecto de esponja al cerebro. Por eso, recuerden, son encefalias espongiformes. Entonces, lo que vemos acá arriba es Creutzfeldt-Jakob. Esta es la enfermedad de Kuru. Esta es la encefalía espongiforme bovina. Y pues este es Scrappy, ¿no? Entonces, recordemos. Ovejas, vacas, Creutzfeldt-Jakob, Kuru. Si gustan también por ahí luego tengo el artículo por si alguien lo quiere leer. Y pues bueno, ya al final tenemos esta bonita diapositiva donde pues nos mencionan más o menos de manera general, dependiendo del tipo de enfermedad priónica, donde vamos a encontrar principalmente al prión, que la causa. En Creutzfeldt-Jakob principalmente se van a manifestar en la corteza y el tálamo, de ahí que las personas principalmente tengan cambios, estos famosos cambios de humor, ¿no? Y problemas con la memoria. En el caso de Kuru, pues decíamos que es el cerebelo, por eso pues, hay estas temblorinas. Esta que está aquí es una que no vamos a ver, que se llama variante de Creutzfeldt-Jakob, ¿ok? Estas siglas están en inglés, es Creutzfeldt-Jakob Disease, por eso tiene una D, es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Igual dañan el cerebelo, el tálamo principalmente, y hay algunas otras como el insomnio familiar, aquí le falta una F, familiar mortal, y el síndrome de Hirschman-Straucher, pero principalmente estos sean los que teníamos que ver en el curso. Entonces, bueno, por eso les dejamos aquí esta bonita diapositiva. Ay, en cuanto al diagnóstico, pues podrían tratar de hacer una resonancia y si a lo mejor ven ahí algún agujero, pero no es lo mejor. Y pues a partir de los síntomas y signos clínicos, ustedes podrían sospechar, y bueno, a partir de preguntarle a la persona, ¿no? Si no ha estado en alguna situación de riesgo, así como usted últimamente no se ha comido a una persona, o cosas así, o no como usted acostumbra a comer carne, así como sesos crudos, cosas por el estilo. Y pues bueno, cosas que los síntomas y signos que los lleven a ustedes a sospechar que podría ser una enfermedad por un agente priónico. Y pues bueno, el diagnóstico como tal, ustedes lo van a tener hasta después de que se muera la persona. ¿Por qué? Porque pues la única prueba contundente de que esta persona tuvo una enfermedad priónica, o sea, una encefalopatía espongiforme, pues es con un corte de cerebro. Es la única que se ha encontrado hasta el momento. ¿Y en qué momento le haces un corte de cerebro? Pues ya que la persona está muerta. Ya les dije, no podemos andar por ahí haciéndole cortes de cerebro a la gente. Entonces, bueno,
Ustedes pueden sospechar, pero el diagnóstico se tiene post-mortem. Eso es como algo que también quiero que les quede claro. Y bueno, finalmente, como les decía, pues no todo es tristeza, si hay manera de inactivar estos priones. Y bueno, más que inactivarlos, aquí ya sería una manera de prevenir, que son cosas que ustedes probablemente ya van a ver cuando vayan a clínicos, ¿no? Que se puede utilizar hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, en concentraciones bastante altas, o un autoclave con temperaturas mayores a 134 grados. Y lo dice así porque cuando nosotros usamos la olla express o cuando hacemos medios en el laboratorio, normalmente lo pones a 110 grados, ¿no? 115. Y eso sí hace una gran diferencia cuando estamos hablando de priones. Por eso aquí nos dice por arriba de 130 grados. ¿Por qué? Pues por lo que mencionamos al principio, alta concentración de betas plegadas. Y pues bueno, con eso, chicos, terminamos esta parte de los priones. Pues sí, me tardé un poquito, lo lamento, quería hacerlo yo más concreto. En la parte de control de microorganismos, pues ya la estaban viendo con el doctor Víctor, la vamos a acabar de ver el viernes, también lo de la tríada ecológica, igual se los dejo aquí en las diapos. Y pues la famosa tarea 1, que estamos atorados con ella porque no pueden ustedes descargar el libro. A ver cómo lo resolvemos, no se preocupen. O sea, no les voy a pedir una tarea que todavía no pueden hacer, obviamente. Pero está súper fácil. Es responder estas preguntitas, súper fácil es llenar este cuadrito, súper fácil también. Aquí igual tacharlo. Y pues nada, aquí les dejo las instrucciones, lo más claro que se pueden. Pongan sus referencias bibliográficas, por favor. Y bueno, bueno, uy, miren, esto se me olvidó cambiárselas. Les puse el lunes 30 de agosto, este es del semestre pasado. No, aquí se las tenía que cambiar. Igual va a ser la entrega hasta yo creo que hasta el 18 de febrero, así que no se me angustien. Y pues bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.